Bien, espero que el tiempo de adoración haya sido de bendición para tu vida. Vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra para el día de hoy. Encontrarás el texto al que hacemos referencia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Allí centraremos el estudio de hoy. Y le hemos puesto por título a este mensaje: solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. El Evangelio de Lucas nos narra en este capítulo 10 que Jesús ha tomado ya la dirección de ir a Jerusalén. Jesús ya se ha enrumbado a Jerusalén, donde pasará la última semana, ¿sí? La semana conocida como la Semana de la Pasión, que es la que más datos nos da de la vida de Jesús, de su ministerio en la etapa final. Nos dice la Escritura que cuando Jesús había pasado ya por Samaria, en el versículo 38 nos dice que aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Sabemos por el contexto, sabemos por las otras referencias que se hacen de Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, el que había estado muerto y Jesús había resucitado. Y sabemos cuál era la aldea, también por los textos paralelos. Era Betania. Betania era una aldea que estaba cerca de Jerusalén. Jesús está camino a Jerusalén. Lucas no dice que va a Betania, porque Jesús no iba a Betania, Jesús iba a Jerusalén. Su destino en la idea de Lucas es: voy a Jerusalén a hacer lo que tengo que hacer, a entregar mi vida. De camino está Betania, pero solamente una parada. No es el destino, no era a Betania, el destino es Jerusalén, pero se detendrá en Betania. Allí, esta familia, con Lázaro resucitado, con Marta, la que hospeda, y con María, de la que vamos a hablar, Jesús se va a encontrar. Quiero que veamos algunas verdades sobre lo que es necesario y no es necesario para nosotros hoy, para cada uno de nosotros. Lo primero que quiero que entiendas es que tener afecto por el Señor no es lo mejor. No solamente que es importante, pero dentro de todo lo que debemos hacer, vamos a priorizar las cosas. El afecto es importante, claro que lo es, pero no es lo más importante. Nos dice en este versículo 38 que habiendo entrado Jesús en la casa de Marta, ésta le recibió en su casa. Nosotros este término recibir lo conocemos bastante bien, porque muchas veces nuestra predicación cristiana termina con esto, ¿no? Con que las personas reciban a Jesús. Es un término muy común, recibir a Jesús, ¿no? Decirle a Jesús: ven a mi vida, ven a mi corazón. Y pareciera que toda la predicación o todos los esfuerzos cristianos terminaran en eso, en que alguien reciba a Jesús. Pero recibir a Jesús en estos términos, en esta idea, pareciera ser lo final. Pero ¿qué pasa si una persona dice recibir al Señor, pero nunca hace a lo largo de su vida lo que el Señor le mandó o ha mandado a los creyentes hacer? Tal recibimiento, tal muestra de afecto primario al recibir al Señor no alcanza. Recibir al Señor no es todo. Recibir al Señor es el inicio del camino de nuestra comunión con el Señor. Por eso, repito, debemos recalcular algunas de las cosas que nosotros planteamos como las más importantes. Bueno, lo más importante es que reciba al Señor. Es importante que las personas reciban a Jesús. Pero recuerden, Jesús tiene demandas. Jesús fue claro, sus predicaciones eran predicaciones de demandas. El que quiera venir en pos de mí debe negarse, tomar su cruz y seguirme. Una y otra vez Jesús ponía las demandas delante para que la gente sepa que se comprometía en esta idea de ser discípulos. Hoy pareciera que simplemente es: recibe a Jesús y está solucionado todo. Luego vive como quieras. Y no es así. No basta el afecto, no basta recibir a Jesús en tu hogar. Marta hace bien porque recibe a Jesús en su hogar. Lo sabe de camino. En aquellos días difícilmente Jesús podría haber enviado un mensajero que les avise, que prepare el lugar.
más sabiendo que su destino era Jerusalén. Jesús pasa, le queda de camino, dice, capaz vamos a detenernos aquí, y Marta tiene la disposición de recibirle, pero no alcanza. Lo veremos más adelante. Así que yo quiero animarte que entiendas esto, porque decir, bueno, nosotros creemos en Jesús, no alcanza. Es el inicio. Todo lo demás habrá que ir edificándolo sobre esa base de haber recibido a Jesús. Lo segundo que quiero que entiendas es que hacer muchas cosas para Jesús tampoco es lo mejor, tampoco no es lo necesario. Nos dice el versículo 40 que Marta, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mí o no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta, la visita del Señor le ha llevado a ponerse a trabajar. Capaz que el espíritu era el correcto. Ella dice, el maestro está aquí, tengo que atenderle, hay mucho por hacer. Si se va a quedar, habrá que preparar una habitación, habrá que preparar camas, hay que preparar comida para los discípulos, alguien tiene que ocuparse del lugar y del entorno para que el Señor esté cómodo y hay todo que hacerlo pronto porque no tuvimos un aviso como para prepararnos con anticipación. Hay que hacer la obra y hay que hacerla ya. Y nadie diría que eso está mal, pero no era lo más importante. Y quiero ser claro en esto porque muchas veces hemos caído en una vorágine de activismo y todo pasa por hacer actividades y actividades y actividades y actividades. Y en todas esas actividades que nacen de un buen sentimiento, se nos van las energías y no tenemos tiempo de comunión. Lo llevaré a otro ámbito para notar el peligro que tenemos. Porque cuando una persona cree que todo pasa en yo tenía que hacerlo, como el típico ejemplo que nos pasa y estamos todos expuestos a esto, a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para darles una comodidad a nuestros hijos que tal vez nosotros no hemos tenido y lo único que hacemos a veces es negarle nuestra presencia a nuestros hijos. Porque pasamos tanto tiempo trabajando para que ellos tengan una ropa fina, un celular de última tecnología, una habitación con un televisor de última generación, y no nos ven la cara. Y no nos ven la cara, no tenemos tiempo para ellos. Porque estamos trabajando para ellos, pero no estamos para ellos. Trabajamos para ellos, pero no estamos para ellos. De la misma manera, muchas veces nos involucramos en muchos trabajos para el Señor, pero no estamos para el Señor. Corremos de aquí para allá trabajando en la obra del Señor sin prestar atención a lo que el Señor está diciendo. Trabajar sin prestar atención no es lo mejor. Y esto es una gran tentación en la que caemos los que estamos en lugares de servicio en la iglesia. Más en días donde estamos caídos de obreros. Más de una vez yo me vuelvo a poner en ese lugar donde digo, necesitamos bajar un cambio en actividades para no descuidar lo esencial. ¿Recuerdas qué es lo esencial? Te llevaré un momento al libro de los Hechos, en la elección de los servidores, de los diáconos. La palabra diácono significa servidor. No hay otro término. Diácono igual servidor. Eso es el significado de la palabra diácono en griego. Servidor. Servidor de a pie. La multitud de discípulos, por causa de la predicación de los apóstoles, crecía. Y la iglesia crecía. Y la iglesia tomaba gran cantidad de gente humilde, de gente pobre, así que se daba alimento, se ayudaba, se compartía. Y los discípulos estaban en esa vorágine de empezar a ayudar a servir, porque era una bendición que viniera
cada vez más gente, así que cada vez había que hacer más comida, cada vez que había que poner más mesas, cada vez había que preparar mejor el lugar. Y de pronto empieza a haber discusiones si es que a alguno le daban y a otro no le daban y todo eso. Y los apóstoles dicen, no está bien. No está bien que nosotros, los apóstoles, a los que se nos ha encomendado la tarea de la predicación del Evangelio, nos dediquemos a atender las mesas. Ahora, ¿por qué no está bien? Por una sencilla razón. Porque a más mesas atendían, más descuidaban el ministerio de la palabra y la oración. No por otra cosa, ¿eh? No porque los pastores tengan las uñas finas o le falte fuerza. Los pastores seremos los primeros que vamos a estar sirviendo. Somos los primeros que vamos a servir las mesas, los primeros que vamos a hacer todos los esfuerzos. Vamos a ser los pastores, pero no podemos estar en todas las tareas todo el tiempo. Para eso debe haber servidores. Porque la tarea fundamental de los ministros del Evangelio debe ser la oración y la palabra. Yo sé que seguramente muchas iglesias quisieran que los pastores estén allí, que sean los que abran la puerta, los que cierran la puerta, los que limpien el templo, los que levanten los platos, los que hagan todo. Ese es un pastor trabajador. Pero luego cuando el pastor tiene un mensaje que no impacta sus vidas, cuando el pastor no tiene una vida de oración que lo satisfaga, luego echamos al pastor. Y claro que debiéramos echarlo, seguramente por eso. Pero no le damos la posibilidad de que él se dedique. La tarea principal del pastor, de los ministros, de aquellos que hemos recibido el ministerio de la palabra, debe ser orar y meditar en la palabra, orar y meditar en la palabra, orar y meditar en la palabra de Dios y que Dios nos hable para tener un mensaje claro para el pueblo de Dios, decirle al pueblo lo que Dios nos dijo que le dijéramos y no simplemente andar predicando algún mensajito recalentado que escuchamos o un versículo salido de por ahí como algunos creen que una prédica se hace en 3 minutos. No pasa por ahí. Una prédica tal vez se pueda hacer en un par de horas. Pero escuchar a Dios demanda buscar a Dios. Demanda intimidad con Dios. Demanda búsqueda de Dios. Entonces, mucho que hacer no es lo mejor. Malo es no hacer nada. Y hay muchos que están en eso. No hacen absolutamente nada. Pero nada, son nada. No dicen, no hacen nada. No es el caso que estamos viendo. Aquí estamos en una sobreocupación de tareas. Literalmente Jesús le dice a Marta, ay, estás haciendo mucho. Ella dice, el versículo 40, ella se preocupaba con muchos, subraya eso, se preocupaba con muchos quehaceres. Tantos quehaceres tiene que se acerca al Señor, ya cansada, hastiada, porque en algún momento los muchos quehaceres producen esto en todos. En todos, y me incluyo, Los muchos quehaceres nos hacen pensar esto. ¿Por qué nadie está ayudando? ¿Por qué nadie me da una mano? ¿Te lo has preguntado? ¿Te ha pasado? Seguramente sí, ¿no? Va, a mí sí. ¿Me ha pasado en algún momento decir que también esto lo tengo que hacer yo? Claro que nos pasa. Claro que nos pasa. Y Marta viene a Jesús y le dice, Maestro, ¿no te da cuidado? O como dicen otras versiones, ¿no te preocupas por mí? ¿No tienes ningún cuidado de mí? ¿No te preocupas por mí? Que estoy sirviendo sola. Estoy sirviendo sola, Señor. Dile a mi hermana que me ayude. Seguramente es la oración de algún pastor. Estoy sirviendo solo. Dile a mis hermanos que me ayuden. Tengo que hacer esto y aquello otro. Que me ayuden. Tranquilo, pastor. Tranquilo, líder, hermano, tranquilo. Tal vez estamos haciendo de más. Tal vez estás haciendo de más. Me excluyo. Tal vez estás haciendo de más. Y solamente una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria y es lo que te quiero mostrar. Lo tercero que tenemos que ver es que inquietarnos y preocuparnos no es necesario. En el versículo 41 Jesús le responde a Marta y le dice, Marta, Marta,
afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Marta, Marta, esta doble afirmación del nombre es una muestra de cariño. Es una muestra de cariño. Jesús escucha a la cansada Marta, a la preocupada Marta, a la acelerada Marta llena de quehaceres y preocupaciones, y le dice con toda ternura: estás afanada y turbada con muchas cosas. Dos cosas que la Escritura misma en boca de Jesús nos dice que no debe pasar en nosotros. Jesús nos dijo: no se afanen. No se afanen, cada día tiene su propia preocupación. No se afanen por el día de mañana, ¿qué van a hacer? No se afanen. Busquen el reino de Dios, no se afanen. Pero ¿qué hacemos? Seguimos afanándonos. Y Marta está delante del Señor haciendo tantas cosas que la afanan estando delante del Señor. Y creo que nosotros estamos cometiendo el mismo error, nos estamos afanando y no estamos notando la presencia de Dios. Otra de las cosas que Jesús nos dijo, Juan 14, que nada nos perturbara. No se perturbe su corazón ni tenga miedo. Creen en Dios, crean en mí. Pero ¿qué hacemos? Estamos en la presencia de Jesús perturbados. Perturbados. Las dos formas aparecen en una forma pasiva, es decir, lo externo, aquello que nos está rodeando, nos está causando malestar. Y nos está haciendo sentirnos incómodos. Quiero ser claro en esto. ¿Sí? Quiero ser muy claro en esto. Marta le ha abierto la puerta a Jesús, pero ahora está incómoda. Está incómoda con lo que está sucediendo por causa de lo que ha traído esa presencia de Jesús. Jesús ha venido y la casa se ha alborotado, y la aparentemente siempre ayudadora María ahora no ayuda. Y Marta se cansa. Por un momento me la imagino yo a ella haciendo las cosas. Algunos han interpretado que ella estaba preparando la cena, la gran cena, pensando en las fiestas que se acercaban, porque estábamos cerca de toda la serie de celebraciones, ¿no? La Pascua y las fiestas que siguen. Y dice, capaz que estaba ahí ocupada. Me la imagino yo en la cocina intentando hacer cosas para atender a los invitados o para prepararse para los días que vendrían. Y de pronto revolea las cacerolas y dice, no, yo voy a ir a hablar con el maestro. No, así no se puede, yo estoy haciendo todo y María no hace nada, no, yo le voy a ir a decir, que le diga que se mueva un poco. Le voy a decir que si no se preocupa él por mí, y va y incomoda a Jesús, lo detiene, le corta la charla a Jesús. Vamos a ver un momento más adelante que Jesús está hablando, está enseñando, y ella interrumpe la enseñanza de Jesús para quejarse de María la que no ayuda, de María la que no está haciendo nada. Pero María estaba haciendo algo, y debemos prestar atención a ello. ¿Qué era lo que estaba sucediendo allí? ¿Qué era lo que estaba haciendo María? Bueno, María estaba escuchando a Jesús que enseñaba. Debemos entender, según nos dice este versículo 41, que ella estaba turbada y afanada con muchas cosas, pero una sola cosa, dice Jesús, es necesaria. La pregunta es, ¿cuál es? ¿Cuál es esa cosa necesaria? ¿Cuál es esa cosa en la que debiéramos todos seguir el ejemplo de María? Bueno, vamos a verlo. El versículo 39 nos dice que Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Hay varias cosas que quiero mencionar aquí. Lo primero, la posición de María. Nos dice el texto que María estaba a los pies de Jesús. Si eres creyente, si eres cristiano, si nos has acompañado, recordarás que a veces nosotros solemos cantar un cántico adorando al Señor que dice, a tus pies arde mi corazón,
A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. ¿Sí? Es el lugar de mi seguridad. Y decimos en el coro que no hay lugar más alto y más grande que estar a sus pies. Estar a los pies de Jesús es un lugar bueno para estar. En la antigüedad, todo buen rabino, todo maestro de la ley, solía tener un lugar elevado, se sentaba en un lugar más alto y los discípulos, sentados en el piso delante de los pies del maestro, se sentaban en una posición en la cual ellos estaban indicando: tú eres el maestro, yo soy el discípulo, enséñame lo que tienes para darme. Jesús, el maestro, ha llegado a la casa. Es Marta la que le recibe y es Marta la atareada haciendo cosas que probablemente eran buenas. Quiero decirte algo, Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Cuántas veces nos enoja que hacemos algo para el Señor y que no tiene el reconocimiento que esperamos? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez hacer algo para el Señor que nadie te ayudó? Que nadie te ayudó, que te ayudaron mal y de pronto te enojas. Y te enojas con el Señor y te enojas con los hermanos. Y la pasas mal. ¿Te ha pasado? Esa es Marta. Y a veces somos muy Martas. Que nos enojamos. Y nos enojamos con el Señor. Nos enojamos con la iglesia, nos enojamos entre hermanos. Dejamos de hacer cosas. Decimos: no lo hago más. La próxima que se encarguen ellos. Y lo dejamos. Y todo el mundo anda dejando cosas y nadie quiere hacer nada. A veces queremos hacer las cosas para el Señor a nuestra manera, cosas que el Señor nos mandó a hacer. Si le preguntáramos aquí a Marta: Marta, ¿Jesús te dijo que hagas todas estas cosas? La respuesta sería: no. Pero yo creía que tenía que hacerlas. Pero yo quería agradarle con esto que estaba haciendo. No, la pregunta es: ¿te mandó el Señor a hacer esto? No. Porque si el Señor te mandó a hacerlo y te lo mandó a hacer a ti, ¿para qué te quejas con Él? Porque Él te lo mandó. Y si te mandó solo, ya sabías las condiciones. Lo ibas a hacer solo o sola. Y si lo haces como para el Señor, ¿de qué te quejas? Hacelo con gusto, aun cuando sea difícil. Hacelo como para el Señor. Pero creo que aquí está el gran dilema que muchas veces hacemos para el ojo, para el reconocimiento, para el otro. O lo hacemos porque, nos cansamos de que nadie lo haga. Pero olvidamos que lo hacemos para el Señor. Y si tú haces algo porque nadie lo hace, pero no lo haces como para el Señor, estás en problemas, te cansarás y pronto lo dejarás de hacer. Pero cuando tú entiendes que lo que haces, lo haces, sea de palabra o en acción para el Señor, o como para el Señor, pondrás tu corazón en ello, aunque nadie te reconozca. Es más, aun cuando te lo critiquen por hacerlo, lo harás para el Señor. Y no vendrás con quejas al Señor, ni te quejarás de los que no lo hacen, Lo harás para el Señor. Y de esto sí puedo hablar. Porque muchas veces nos encontramos haciendo cosas que tal vez decimos: no tendría que estar haciendo esto. Tendría que dedicar más tiempo a la otra cosa. Y lo terminamos haciendo, o porque nadie lo hace, o porque, se urge que se haga. Pero lo hacemos como para el Señor. Que no significa que a veces no llamemos la atención a alguien y decir: danos una mano, ayúdennos. Porque vuelvo a decir, si no veríamos mal lo que hicieron los apóstoles, diciendo: no está bien, hermanos, no está bien que nosotros estemos sirviendo a las mesas. Elijan 7 hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo que se encarguen de esta tarea, que también es una tarea espiritual y que demanda gente de calidad haciéndolo, gente consagrada. Pero no hagamos que por hacer algo bueno dejemos de hacer algo que es más necesario: el buscar de Dios, orar de Dios y predicar la palabra. Yo creo que muchos preferirían venir a un templo impecable, aunque el sermón sea medio pelo. Yo quiero ser el pastor que predica debajo de un árbol. No me importan las paredes. Quiero decir lo que el Señor puso en mi corazón.
Y creo que es lo que todos nosotros debiéramos hacer. Aquí Jesús le dice, estás afanada, estás turbada, una sola cosa es necesaria. Y María la ha escogido. Ella está sentada a los pies del Señor, diciéndole, tú eres el maestro, yo soy el aprendiz. Habla, enséñame. No todos los días tenían a Jesús, y no había tal cosa como la tecnología que tenemos hoy de decir, lo escucho luego, mándame un audio con lo que enseñó Jesús, sí, luego lo veo. No había, era o lo escuchabas o lo escuchabas. No había voy el domingo al culto, no, esta semana no, a Jesús lo tenías pocos días. Y gracia maravillosa de Dios, Jesús había llegado a la casa. Y María dijo, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad, el maestro está aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a escuchar al maestro. Te voy a decir un secreto como maestro, como profesor. Una de las cosas que más queremos los profesores es que nuestros estudiantes aprendan. Que aprendan. Que nos escuchen y luego que nos hagan cientos de preguntas y poder enseñarles. Eso es todo lo que un maestro quiere. Los maestros no quieren otra cosa. Un buen maestro, Los buenos maestros queremos enseñar. Y queremos el entusiasmo del alumno. Nos encantan los alumnos que preguntan con hambre. A esos los vamos a atender siempre. Al que no quiere aprender, bueno, no quiere aprender. Nos importará ayudarle. Pero al que quiere aprender, a ese le vamos a prestar oído siempre. Y María lo ha entendido, se acerca a Jesús, ella está allí a los pies del maestro. ¿Qué hacía a los pies? ¿Lo contemplaba? ¿Lo ignoraba? ¿O estaba a los pies diciendo, bueno, acá estoy, pero no te escucho? Aquí estoy a tus pies, reconozco que tú eres el maestro, reconozco que tengo que ser la discípula, pero no me interesa. ¿Estaba así María? No. El texto dice literalmente en este versículo 39 que estaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Oía su palabra. Oía su palabra. Aquí puedo cerrar el sermón. Lo más importante en palabras de Jesús, no del pastor Mitzael. En palabras de Jesús, versículo 42, Jesús dice, solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Es decir, en todo lo que implica mi presencia en tu casa, Marta, hay muchas cosas que son necesarias. Hay muchas cosas que son necesarias. Pero una sola es la verdaderamente necesaria. Hay muchas partes, pero una es la buena parte. Y María la ha escogido, que es oírme. Oírme. Y el Señor añade al final de este pasaje, y esa parte no le será quitada. Hermano, la prioridad de nosotros, los creyentes, debe ser en este tiempo oír la palabra de Dios. En Argentina, hace 6 meses que estamos metidos en nuestras casas. 6 meses. ¿Cuánta palabra de Dios has oído? Y digo bien, oído. Oído con atención, con concentración. Como nos dice la Escritura en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, yo voy a estar contigo. Pero nos dice anteriormente, de día y de noche meditarás en mi palabra, en la ley. Y guardarás de hacer todo lo que en ella está escrito, porque haciendo eso prosperarás. De día y de noche meditarás en la palabra. ¿Es ese nuestro quehacer? ¿Nos tomamos tiempo a diario para meditar en la palabra, para estudiar la palabra, para oír la palabra, para aprender la palabra? Yo puedo decir con autoridad, yo creo que no. Y digo bien creo que no porque cuando vos ves que tus hermanos no se congregan, no prestan atención a la palabra. Porque la palabra les ordena que se congreguen. La palabra es la que demanda que sirvan. Cuando no sirven porque no están prestando atención a la palabra.
porque la palabra nos invita a servir. No tenemos comunión entre nosotros porque no escuchamos la palabra, porque la palabra nos dice que tenemos que tener comunión. No consagramos el fruto de nuestro trabajo porque no obedecemos a la palabra, porque la palabra es la que nos dice que honremos al Señor con nuestros bienes. No prestamos atención a la palabra, no leemos la Biblia. Si la leemos de manera superficial. No compartimos la palabra. Tengo profunda tristeza, y lo voy a decir una vez más y tal vez sea la última vez que lo diga. No lo prometo, pero tal vez sea la última vez que lo diga. Tengo profunda tristeza de ver por todos lados creyentes por los que murió Perón. Lo voy a decir, oféndanse. Creyentes por los que murió Perón. Creyentes que recibieron el Espíritu Santo de Macri o de algún otro. ¿Cuándo murió Perón por ti? ¿Cuándo murió Perón por ti? Si Perón murió y resucitó por ti, habla de Perón todo el día. Pero si Perón no murió por ti, yo no sé cómo hacen. Quiero hacer la pregunta. Quiero hacer la pregunta. Si del otro lado, ponele que tú eres un macrista. Ponele que seas un macrista. Si tus comentarios a favor de Macri hacen que la persona que mira tu muro de Facebook no quiera seguirte, y por no querer seguirte, por no querer pasar por tu muro, no puede ver las prédicas que tú compartes, ¿no es acaso tu comentario macrista una piedra de tropiezo para él? Lo es. Y si por causa de tu comentario macrista esa persona no quiere venir a ver una prédica, ¿tú no le estás estorbando? Claro que le estás estorbando. Pero tú prefieres poner tu mensaje macrista, tus aplausos a la obra de Macri o a la no obra, no lo sé. Lo defenderás, dirás que Macri es lo mejor que le pasó al país. Y del otro lado, el 50% te dirán, Macri fue lo peor que hubo. Macri es lo peor que le pasó al país. Y en vez de cerrar la grieta, esa grieta mentirosa de la cual nos hablan que venían a cerrar, que no serían como los anteriores o como los que siguen, pero que al final a todo el mundo le encanta la grieta y a nosotros nos hacen entrar como borregos tontos en la grieta, y entramos en la grieta y hay algunos creyentes que son más grieteros que los propios políticos. Hermano, si lo que tú publicas hace que la gente se aparte de la comunión contigo, y el único medio por el cual hablamos de Cristo hoy, en su gran mayoría son las redes sociales, y tú prefieres poner más cosas sobre Macri o sobre Perón, y la gente se va de tu muro, tú no entendiste nada. Y lo digo en los términos más claros porque he reflexionado mucho esto en estos días. El apóstol Pablo habla de la comida como si lo que comes es tropiezo para alguien, entonces no comas. Si por comer o beber algo alguien va a no creer en Cristo, va a ver afectada su fe en Cristo, entonces no lo hagas. Bueno, yo lo pregunto, si tu comentario macrista, kirchnerista, peronista, justicialista, comunista, va a apartar a alguien de Cristo, ¿para qué lo haces? Hay hermanos que desde que inicia la mañana hasta que la noche termina, inicia el nuevo día, comentario, algunos vulgares, descalificativos, horrendos, no dignos de un hijo de Dios. Y los publican sin nada más. Y a lo largo del día, publicación, y de tanto en tanto en alguna cosa cristiana. Yo veo más a Perón que a Cristo en sus muros. Veo más a Cristina que a Cristo en sus muros. Veo más comentarios macristas que en sus muros. Dan vergüenza. Creo que acabo de perder a algunos hermanos. Oféndanse conmigo. Pero les digo, no creo que estén siendo de bendición, creo que están siendo de tropiezo. No es necesario que defiendan a Perón ni a Macri, Si defendieran a Cristo con la misma pasión que defienden
cuando se dice algo contra sus políticos, y de la misma manera se ofendieran cuando alguien levanta la bandera del aborto o de alguna otra perversidad, si se ofendieran igual, qué bien nos iría a la iglesia, pero no les ofende. Total, si ofenden a Dios, todo el mundo lo hace, pero si ofenden a mi político, ¡ay! Agárrense, porque no voy a cerrar la boca. Dan vergüenza, dan tristeza. No es necesario. Una sola cosa es necesaria y no la estamos haciendo. Jesús dice, esa buena parte que eligió María no le será quitada. Y te voy a decir algo, lo único que no nos van a quitar es el conocimiento de Dios que tenemos. Nos pueden quitar todo, pero no el conocimiento de la palabra. María es un ejemplo. Jesús dice, Marta, no es necesario todo lo que estás haciendo, una cosa es necesaria. Y María la entendió. Escúchenme, presten atención a mi palabra, escúchenme, presten atención a mi palabra. ¿Quieren dejar de hacer lo demás? Háganlo, presten atención a mi palabra. Y esto se aplica a todas las áreas de la vida de la iglesia. Porque a veces hemos dicho esto, y he escuchado mucho esto, ¿no? La alabanza estuvo tan poderosa que ya ni siquiera necesitaría predicar. Una sola cosa es necesaria, oír la palabra. Oír la palabra. Cuando 2 horas es de alabanza y adoración y 30 minutos para la palabra, no hemos entendido muy bien cómo viene la mano. El apóstol Pablo predicaba largo, de tal manera que algunos se quedaba dormido. Y era Pablo. Y no te estoy diciendo que los sermones tienen que durar 2 horas, este no durará 2 horas, terminaré en pocos minutos. Pero digo, cuánta falta de conocimiento le hace a la iglesia escuchar palabras de Dios. Cuando nos vayamos de esta tierra al cielo, gracias a Dios en el cielo no va a haber peronismo ni macrismo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios no va a haber política, porque ahí no habrá nada, ahí habrá un gobierno pleno de Jesucristo, gracias a Dios. Y viviremos para Él. No te llevarás tu casa, tu ropa, tu auto, tu moto, tus posesiones, nada de eso te llevarás, todo se quedará aquí. Pero la palabra que lleves, sí, esa sí te la llevas. Porque no hay tal cosa como todos empezamos de cero. Llevarás el conocimiento del Señor. Una sola cosa es buena, necesaria. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Nadie se la quitará. Debo cerrar, porque dije que no iba a ser tan largo. Debo cerrar. Escuchaba hace unos días a un pastor que había estado en China, en la iglesia oculta de China, la iglesia subterránea se la llama. Porque en China el cristianismo es odiado. Y él había ido a dar una charla, poco infiltrado. Y habían venido gente de diferentes localidades, habían viajado 5 horas en tren, 3 horas, para llegar a un lugar medio oculto, sentados en el piso. Él tenía de contrabando unas 15 Biblias. Y empezó a dar su charla, como 5 horas estuvieron ahí sin descansar. Y al final él repartió las Biblias, eran 18 personas, 3 se quedaron sin Biblias. Y en uno de los últimos pasajes él dijo, bueno, voy a leer pasaje de 1 Pedro. Y notó que una de las hermanas le dio la Biblia a la otra, y a medida leía él, ella recitaba completamente el pasaje, lo sabía de memoria. El pastor quedó asombrado de que supiese prácticamente un capítulo de memoria de 1 Pedro. Cuando se terminó, él les agradeció, ¿no?, el esfuerzo que habían hecho. Y hizo esta pregunta, ¿no? Dice, ¿qué pasaría si de pronto alguien entrara aquí y nos descubriera? Bueno, nos meterían presos 3 años.
respondieron. 3 años es el precio de cárcel por reunirse ilegítimamente, sin nadie que nos esté vigilando, ¿no? 3 años, como cristianos. Y él dijo, ustedes viajaron 5 horas, estuvieron aquí todo el día sin detenerse, y están dispuestos a ir 3 años presos por esto, para llevarse una Biblia. Y ellos dijeron, sí. Y preguntó, ¿y alguno de los que está aquí ha estado preso? Y todos levantaron la mano. Dijo, ¿ustedes estuvieron presos por causa del Evangelio y están aquí para venir a buscar una Biblia? Y ellos dijeron, estuvimos presos. Y él les preguntó, ¿y vale la pena? Claro que vale la pena. Y dice, ¿y tenían Biblia en la cárcel? No, en la cárcel no hay Biblia. No hay manera. La Biblia está prohibida. ¿Y cómo hacían para aprender la Biblia? Dice, a veces nos llevaban en un pedazo de papel un versículo. Y se lo quedaban siempre. No, a veces lo teníamos que esconder. Así que antes de que nos requisen teníamos que aprender muy pronto el versículo. Y así nos fuimos memorizando versículos tras versículos tras versículos, capítulos enteros de la Escritura. Porque no podíamos tener una Biblia. Entonces teníamos que ir aprendiendo y memorizando y memorizando y memorizando la palabra. Y él dijo, estoy asombrado. ¿Qué puedo hacer antes de irme? Entonces, uno de los que estaban ahí dijo, ore por nosotros. Dice, ustedes en Estados Unidos se pueden reunir y compartir la palabra. Oren por nosotros para que nosotros podamos hacer eso. Que podamos reunirnos con libertad, tener todos una Biblia y estudiar la palabra. Ore por eso. Y el pastor dijo, no, jamás voy a orar por eso. Jamás voy a orar por eso que me estás pidiendo. Dice el pastor, nosotros tenemos todo y hay gente que viajar media hora para ir a la iglesia le parece mucho. No van. No viajan para ir a la iglesia. Les tiene que quedar cerca. Si es lejos, no van. Si el culto dura mucho, no van. Llegan tarde al culto y se van antes de que el culto termine. No van. Si hace calor, no van. Si hace frío, no van. Si llueve o nieva, no van. Y si algo no les gusta, no van. Tienen todos los hogares, tienen casi una Biblia por miembro del hogar. Cada hogar, cada creyente tiene una Biblia. Pero no las abren, no las leen. Yo jamás voy a pedir que ustedes sean como nosotros. Pero sí voy a orar para que nosotros podamos ser como ustedes. Una sola cosa es necesaria. María la entendió. Prestar atención a la palabra de Dios. Espero que tú y yo podamos prestar atención a la palabra de Dios. Pronto estamos de encontrarnos con el Señor. Que nos halle llenos de su palabra. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado. Repito, no olvides compartir esto. Y te esperamos en una próxima transmisión el día sábado y domingo para compartir más palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.